Ayer hablábamos del caso de Elizabeth Silverio. Elizabeth Silverio era una persona desconocida para la inmensa mayoría de dominicanos y de gente en el mundo. Hasta que hace un par de semanas, la periodista, dicen que no es periodista, Nuria Piera, hizo una serie de programas, hizo dos reportajes o programas. Le llaman reportajes y el reportaje tiene otra connotación. Hizo uno y dos programas en torno a la vida de esa mujer. Y sobre ella se han caído los demonios, primero de la ignorancia, segundo los demonios del sensacionalismo, tercero los demonios de la farándula y cuarto los demonios de los intereses creados, que como decía o dijo Jacinto Benavente en su famosa obra dramática Los intereses creados, taladran y dañan la vida de cualquiera porque son guerra de intereses. La República Dominicana tiene en Estados Unidos a un hombre que es especialista en neuropsiquiatría. Tengo el gusto de conocerlo. Se llama Ricardo Espaillat. Ricardo Espaillat es un antiguo dirigente del Partido Reformista, médico, que hace vida profesional, social y hasta política en territorio norteamericano. Hace unos años le dio con aspirar a intentar ser candidato a la presidencia de la República. Pero en el día de hoy, el doctor Ricardo Espaillat hace una rueda de prensa y en su condición de neuropsiquiatra dice él, y aunque lo convierte en un eslogan político, el neuropsiquiatra, me permito leer lo que dice el doctor Ricardo Espaillat sobre el caso de Elizabeth Silverio. Si fuera posible, Heriberto, búscate una foto del doctor Ricardo Espaillat. Es un hombre que afloró o resurgió, nadie lo conocía y tenía una militancia política del Partido Reformista en el exterior por muchos años. Y hace como 15 años vino al país intentando ser candidato a la presidencia de la República. Dice Ricardo Espaillat que el caso de Elizabeth Silverio, quien ha sido apresada por delitos de falsificación de títulos, se enmarca dentro de la falta de salud mental que está padeciendo hoy la sociedad dominicana. El médico, al hablar en una rueda de prensa, consideró que el caso de Silverio no encaja. Ese es Ricardo Espaillat. Ricardo Espaillat es neuropsiquiatra. Dice Ricardo Espaillat que el caso de Silverio no encaja como un simple fraude o farsa, sino que se encuadra en el campo de la psiquiatría y requiere tratamiento especializado. Expresó él, que es miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría, que la señora Silverio muestra síntomas claros de, cito, delirio de grandeza que deben ser tratados por un especialista de la conducta. Alguna vez fui un aficionado a la lectura de la psicología. De hecho, no descarto la posibilidad de hacerme psicólogo. Al fin y al cabo, para estudiar y aprender no hay edad. Los esquizofrénicos, en todas las manifestaciones de la esquizofrenia, desde el delirio de grandeza hasta el complejo de culpa, delirio de persecución, y todas esas distorsiones psicológicas de la gente pueden llevar a quien la padece
a no manifestar, a no ser un antisocial, a no ser un asocial, pero sí una persona que capaz de hacer cosas con el único interés o interés primario de satisfacer sus vacíos existenciales o sus distorsiones psíquicas. No soy psiquiatra ni psicólogo, pero sí un estudioso de la conducta humana desde el punto de vista de mi propia larga experiencia política o práctica política, de ver cómo de la interacción con el ser humano se aprende. Cuando usted lo ve sin involucrarse en su realidad. A veces hay que ser espectador de esta comedia, de esta tragedia, de esta opereta que suele ser la vida. Todos andamos en la vida encarnando un papel, el que mejor nos cuadra, el que queremos que los otros compren, lo que queremos ser, lo que queremos proyectar. Todos andamos con ese papel, con esa actuación en sí. Pues dice Ricardo Espaillat, siguiendo con él, esto no es sencillamente un fraude. Estamos hablando de alguien que llegó incluso a presentarse en el Congreso Nacional a dar su opinión de experta sin serlo. Pero Elizabeth Silverio fue invitada a una comisión, a participar en una comisión del Senado de la República, creo que en una comisión mixta, para hablar y opinar sobre un proyecto de ley. Sí, entonces ese proyecto de ley que ya se aprobó y se convirtió en ley, que es la ley sobre el autismo, al participar ella en aquella ley, pues entonces esa ley es inválida, porque su opinión está plasmada en esa ley. Yo estudié agronomía y estaba haciendo una pasantía, o la única que hice, en un pueblo, un campo, entonces se llama Hierbabuena, en el municipio de San José de las Matas. Y yo fui a teorizarle a unos campesinos sobre cómo se sembraba yuca. Y uno de los señores me preguntó mi edad, y cuando se la dije, me dijo, estoy seguro que cuando tu mamá nació, ya yo sembraba yuca. Es decir, no me venga a enseñar lo que yo sé más que tú. El tema de Elizabeth Silverio no es un tema solo judicial. Es posible que el Ministerio Público, que se monta muy fácil en la ola del populismo, pueda construir un expediente penal en contra de esta mujer. Sin embargo, yo soy lo que cree desde que por primera vez su aparición, que la primera vez que la vi fue en aquel asalto que le hizo Nuria Piera en su oficina, o en su negocio, o en su consultorio, como le quieran llamar. Y digo asalto porque las entrevistas deben ser consensuadas. Yo no puedo aparecerme con una cámara de televisión ahora mismo y tumbarle la puerta a un sacerdote en su parroquia o en su casa porque quiero entrevistarlo. Para eso hay las modalidades de los allanamientos de moradas que están establecidos en la ley. Yo no me opongo al trabajo que Nuria Piera hace. Pienso que el trabajo que hace ella y Alicia Ortega, y en menor dimensión otras personas que siguen sus pasos, ha servido mucho para que la justicia dominicana y la sociedad dominicana tenga informaciones y que la justicia actúe, porque ellas sirven o funcionan como si fueran aguijones que punchan y entonces reaccionan. Es famoso, por ejemplo, el caso de Franklin Bros, que quien le desnudó su mundo fue Nuria Piera. Es histórico y penoso y lastimoso el caso de Ramón Rosario, que de ser
una persona que aprendió la práctica, la quiropraxia, de ser quiropráctico, se dejó arrastrar por la propia farándula y terminó suicidándose después que una entrevista o reportaje de Nuria Piera, ella le desmontó aquel castillo de naipes que había construido. La opinión, y ojalá los abogados de Elizabeth Silverio puedan solicitarle, le pidan al tribunal que va a conocer la imposición de medida de coerción, deberían tratar de convencer al tribunal de que o escuchen, de que permitan que esa señora sea evaluada por un equipo de psiquiatras. No sé si aquí hay psiquiatras forenses, no sabemos, pero es posible que sí. Dijo que para reforzar aún más su condición delirante, sí, el doctor Espaillat, neuropsiquiatra, entiende que la señora Elizabeth Silverio, obviamente es una opinión sin él tener un diagnóstico de televisión, porque él no creo que la haya tratado. Dijo que para reforzar su condición de delirio, manifestaba su pronunciada preocupación religiosa que marcaba en el delirio al hacerse pasar como pastor. Recalcó el doctor Espaillat que la sociedad dominicana está adoleciendo de salud mental en todos los órdenes, en los campos de la política, lo social, profesional e institucional. Con él estoy totalmente de acuerdo. Estamos viviendo una sociedad, y lo he dicho con mucha frecuencia, una sociedad enferma. Llevamos una vida frenética. Y por ejemplo, los que vivimos en el Gran Santo Domingo, estamos viendo una sociedad violenta, anormalmente violenta, anarquizada, donde la gente no tiene respeto por su propia vida. Y una de las manifestaciones probablemente más palpables es el tema de los motoristas. Y hago el salto de Elizabeth Silverio, que está presa, de Elizabeth Silverio, que ahora está que tiene la soga en el cuello, de la Elizabeth Silverio a quien han instrumentalizado y tomado como carne de cañón, como carne para el escarnio, sin que haya previamente una evaluación a sus condiciones, a las posibles condiciones mentales o emocionales o psicológicas que tenga. Estoy seguro que ese Ministerio Público que representa a la sociedad y que aquí se ha interpretado siempre como que solo el Ministerio Público solo está para las víctimas. Le preguntaba hace unos días a un amigo si alguna vez él en su condición de Ministerio Público ha hecho un pedimento contrario a prisión preventiva para alguien acusado de algo. Me dice, tú sabes que no, que hay una línea, y la línea es prisión preventiva para todo el mundo, mansos y cimarrones, sin tomar en cuenta absolutamente nada. En el caso de Elizabeth Silverio, la Fiscalía del Distrito Nacional, si quisiera buscar justicia, procurar justicia, deben procurar, o porque lo pidan sus abogados, o porque lo solicite el Ministerio Público, una seria evaluación psiquiátrica o psicológica. Ella misma, que debe tener alguna condición especial, porque de que es inteligente, de que ha leído muchísimo, mucho. Que sea probablemente una apasionada de los temas que maneja, es muy probable. Tengo entendido, por ejemplo, que las personas que tienen algún trastorno o déficit de atención, o los autistas, son genios en las áreas que logran destacarse o involucrarse. Dicen que son genios. Dicen que Beethoven era autista. Dicen que Mozart, no el de la lavandería que anda ahí, sino Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Dicen que era autista, o se presume. En ese entonces, probablemente esas situaciones o condiciones no se estudiaban.
yo soy un hombre que creo en la justicia, pero no en la justicia por aclamación, no en el circo. Por eso la justicia tiene una balanza con dos ejes. Para poner en la balanza los pros y los contras. Dicen que hoy 4 padres o familiares de 4 niños a los que ella trató o que se involucraron en su negocio, no sabemos si era una clínica, si era un centro de tratamiento neuropsiquiátrico, todo eso debe aclararlo el Ministerio Público. La sociedad debe prestarle atención a eso, porque de lo contrario estaremos fomentando una especie de cacería de brujas. Dice, déjeme buscar los padres que se han presuntamente querellado o denunciado. Sí, dice que 4 padres se querellan contra Elizabeth Silverio. La fiscalía hoy hizo una especie de 4 padres de niños en condiciones especiales que eran atendidos por Elizabeth Silverio en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas de Cockland, se querellaron contra ella en la Fiscalía del Distrito Nacional. Silverio está detenida desde la tarde de ayer en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En las próximas horas el Ministerio Público solicitará medida de coerción consistente en prisión preventiva. Los querellantes son José Ignacio Encarnación, padre de una niña de 12 años que era atendida en el centro. Dijo que pagaban 226,000 pesos anual por la colegiatura y 35,000 pesos por la terapia. 226,000 entre 12, porque se pone un número escandaloso, 226,000 entre 12 es igual a 18,000 pesos mensual. Pagaba 18,000 pesos mensuales. No la rumba de dinero que quieren decir ahora. Es que estamos locos definitivamente. Ese parece que es el líder de los querellados, de los querellantes. Otros padres son, en las próximas horas, no, solo para José Ignacio Encarnación, padre de la niña. Así mismo, Encarnación reconoció que en el tiempo que su niña fue atendida en el centro, mostró avance. Encarnación reconoció, ese señor que se está querellando, reconoce que su hija, en el tiempo que estuvo atendida en ese centro, mostró avance en su condición psicológica y otros padres coincidieron con esa posición. Se espera que al transcurso del día otros padres se presenten en la fiscalía. Las autoridades realizaron varias... Estamos hablando de justicia por aclamación. Estamos ahora buscando quien quiera ir a querellarse contra Elizabeth Silverio. Y el Ministerio Público no puede, no debe, bajo ninguna circunstancia, prestarse a ese tipo de vagabundería. Son vagabundos la mayoría, son irresponsables, ineptos y corruptos, una caterva. Hay otros muy honorables, hay gente honorable, hay gente con vocación y con visión de las cosas. Pero su propio argumento, el propio querellante dice, mi hija tuvo mejoría en el proceso. Y entonces, ¿cuál fue el daño? ¿Cuál fue el daño? Ahora, estoy seguro que no van a aparecer padres o madres lo suficientemente dignos, lo suficientemente honestos, que vayan a decir, sí, esa mujer que no es neuro no sé qué, que no es psicóloga, que no es psiquiatra, me cuidó y mejoró la condición de esa persona. Buenas noches. Buenas.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Soy yo un defensor a ultranza de Elizabeth Silverio? No, no la conozco. Para que haya uno de los elementos constitutivos de un crimen o de un delito, tiene que haber una intención de hacer daño. Parece que Rosalba Ramos, la fiscal del Distrito Nacional, no sabe que para que haya un delito, que para que haya un crimen, debe haber una intención delictuosa. Que si esa señora, con delirio de grandeza, con complejo de mártir o de servirle desde pastora evangélica, toda esa cosa a la humanidad, decidió que no fue ella la de la idea, ¿eh? Tenemos entendido que ella tenía una socia, que fue la que originariamente puso un negocio con ella, y que en el camino se dividieron. Que el capital inicial de ese negocio lo puso otra persona y que luego se separaron en la sociedad comercial. Pero esa no tiene nombre. Y dicen que esa señora con la que ella tenía sociedad decidió asociarse con ella porque ella, la Elizabeth Silverio, en prisión hoy, y carne de escarnio, o para el escarnio, le curó o le mejoró considerablemente la condición de un hijo que cuando llegó donde esa señora, presuntamente, se mordía hasta los codos, se autoflagelaba. El tema es más serio que la pasarela de burdéganos que andan hablando o ladrando o rebuznando sin ningún tipo de conciencia de las cosas. Miembros del Ministerio Público irresponsables, por no decirle incapaces. Busquen el testimonio de las personas que sí que a la que ayudó o ha ayudado. ¿Montó ella un negocio para engañar a la gente? No, porque dice uno de los creyentes que su propia hija ha experimentado mejorías considerables en el aspecto psicológico. Que alguien me diga. Volvemos en breve. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita y aquí estamos. Aquí estoy. Volvemos en breve.